Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno verlos una vez más. Y, y bueno, lo mejor es podernos despedir juntos desde este lugar, este año, ¿verdad? Han pasado muchas cosas, pero la mejor forma de despedirnos creo que es aquí adorando a Dios y eso tiene un valor especial para el Señor, porque somos sus hijos, somos su pueblo y estamos agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho durante este año. Entonces, qué bueno que puedan estar esta mañana aquí con nosotros y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías y quiero que por favor vayan ahí al capítulo 49 de Isaías. Ustedes saben que estamos en una serie de este libro de Isaías. Isaías capítulo 49. Antes de entrar con la lectura de Isaías 49, quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos están preocupados por lo que James Webb descubra? ¿No escucharon la noticia? ¿No? Bueno, yo ya sé qué estaban haciendo ayer. Se trata del telescopio más potente y más grande que jamás se haya lanzado al espacio. Ahora sí, así se llama, el James Webb. Y dicen que va a cambiar la forma en que nosotros hemos visto el universo hasta ahora. ¿Qué les parece? Eso fue noticia ayer internacional. Creen los científicos que con él finalmente vamos a saber la verdad del origen del universo. Y que podrán comprobar que realmente todo empezó con el Big Bang. Ahora, ellos dicen que este telescopio de última tecnología en el cual han trabajado a lo largo de 30 años va a revelar cosas que va a cambiar nuestra forma de pensar. Dicen que aproximadamente 14 países aportaron y trabajaron en este proyecto, que alrededor de 40 millones de horas se necesitó de trabajo para elaborarlo en un periodo más o menos de 30 años, y que viajará durante aproximadamente 29-30 días para llegar a posicionarse en un lugar a unos 1.5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces nos toca esperar que llegue, ¿sí? Tenemos 30 días todavía. Ahora, yo no sé si los que vieron la noticia vieron cómo estas personas celebraron ese acontecimiento. Esto fue algo espectacular para la ciencia. Muchos científicos estaban trabajando por años, algunos incluso no sobrevivieron por la pandemia, pero personas que iniciaron este proyecto hace 3 décadas y ayer por fin lanzaron este telescopio al espacio. Mientras ellos celebraban, yo veía cuánta emotividad había entre ellos, se abrazaban, aplaudían, gritaban. Bueno, era una noticia, la noticia del 2021. Ustedes se la perdieron, estaban durmiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que hoy vamos a leer aquí en Isaías, el capítulo 49? Sin duda que Isaías logró ver cosas que otros no vieron, ¿sí? Noticias sorprendentes que no van a pasar de moda, que no han pasado de moda. Vamos a ver qué pasa con el telescopio en 2000 años. Yo sospecho que no, esa noticia no va a ser tan abrumadora como la que recibió Isaías. Pero Isaías aquí, en este capítulo, en el capítulo 49 que vamos a estudiar esta mañana, vio cosas que ningún otro hombre había visto. Nosotros quizás podemos entender algunas cosas porque entendemos ahora, visto desde atrás, el futuro. Ya nosotros sabemos quién es el Mesías, hemos confirmado eso, pero Isaías no sabía eso. ¿Sí? Isaías tenía una esperanza. Y eso obviamente es un mensaje que debe impactar la vida de todos los que lo escuchan. Dios quiere que nosotros celebremos las verdades que son relevantes para los hijos de Dios. Y a veces nosotros estamos frente a una noticia que no tiene precedentes, pero no nos damos cuenta.
y no celebramos eso de la forma correcta. A veces pensamos que estamos viviendo algo que todo el mundo sabe. Una noticia que ya ha llegado a los oídos de todos y la verdad es que no. Muchos no saben lo que usted sabe, lo que Isaías logró descubrir o lo que Dios le reveló a Isaías. Dios quiere que nosotros celebremos estas verdades. Y creo que Isaías nos va a enseñar cómo debemos hacerlo. En el contexto de este capítulo, del capítulo 49, en la predicación del capítulo 42, dijimos que ese capítulo, como el capítulo 49, hacen parte de 4 cánticos, de los cánticos del siervo. Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 52 al final y capítulo 53. El canto del siervo. Entonces hoy vamos a ver el segundo canto del siervo. También hemos visto en otros pasajes que a Israel se le conoce con el nombre en el libro de Isaías como el siervo. Eso lo mencionó el pastor Jonathan hace 8 días. Y al mismo tiempo, con ese mismo nombre se conoce al Mesías. Entonces, a veces cuando estamos leyendo siervo, tenemos que identificar por el contexto si se refiere al Mesías o si se refiere a Israel. Y eso puede ser confuso en este pasaje, aunque vamos a estudiar solamente 7 versículos del capítulo 49, aparece 4 veces la palabra siervo, y eso nos hace pensar entonces de quién está hablando. Creo que no es un problema textual como algunos lo tratan de ver, sino que más bien está haciendo una personificación de Israel con el Mesías para ayudarnos a ver la relación tan estrecha que hay entre el pueblo de Dios y el Mesías. Y eso nos ayuda a entender un poco más cómo ve Dios las cosas desde su visión como el Todopoderoso. Dejando esto de un lado, vamos a entrar a leer los versículos ahora de Isaías 49. Bien, vamos a leer los versículos 1 al versículo 7. Entonces, si tiene su Biblia ahí abierta, acompáñeme con la lectura de esos versículos y al finalizar vamos a hacer una breve oración pidiéndole a Dios que nos ayude a entender estos pasajes. Dice la palabra de Dios: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo un nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para consagrarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos contigo esta mañana por dejarnos llegar hasta este lugar, Señor, para compartir nuestra fe, para compartir lo que creemos acerca de ti. Quizás todos no estamos seguros de lo mismo, Señor, pero hay una cosa que nos tiene que unir, Señor. Hay una sola cosa que debemos entender de la misma forma y es el Evangelio. Y queremos, Señor, que toda persona en este lugar tenga esa certeza, esa confianza de saber lo que hizo el Mesías. Una vez vino a este mundo y se encarnó en la persona de Jesús, vivió, murió y resucitó por nosotros para darnos salvación. Padre, que esta mañana tu palabra nos ayude a entender eso, para alabarte a ti, para celebrar, Señor, esa noticia que sigue siendo la noticia más sobresaliente que la humanidad haya escuchado hasta el día de hoy, que ha transformado el mundo, que ha cambiado el mundo. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Que ella, Señor, sea la que predomine esta mañana.
Que tú traigas, Señor, toda la gloria a ella, Señor. No dejes que mis labios, mi forma de pensar, Señor, quiten algo de ella, Señor, de la gloria y de la belleza de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Y oramos, Señor, que nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, titulé este mensaje, Celebremos quién es el siervo de Dios. ¿Eso será un suficiente motivo para celebrar algo? Yo estuve observando durante la fiesta de Navidad cómo algunos cristianos estaban celebrando. Y no voy a decir quién, pero la gente me dijo cuando salimos de la iglesia, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dije, no, ya celebramos. Ya celebramos. Es la forma en que celebramos. ¿Sí? Pero a veces parece que nos hace falta algo más, ¿cierto? Algo más, como que la gente tiene necesidad de celebrar algo. Y es porque el mundo está gritando a nuestro alrededor. Pero tendremos que celebrar lo mismo que celebra el mundo. Tendremos los mismos motivos para celebrar. Yo creo que este pasaje nos ayuda bastante a ver cómo podemos celebrar quién es el siervo del Señor. Quiero nuevamente leer los primeros 3 versículos de donde va a salir nuestro primer encabezado. Dice nuevamente el versículo 1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti, ¿qué dice? Me gloriaré. Eso es lo que dice el Señor. Entendemos por lo que acaba de decir aquí Isaías, que la primera forma en que nosotros podemos celebrar quién es el siervo del Señor es proclamando su advenimiento. Esa es la primera forma en que podemos celebrar. Y nosotros como cristianos tenemos una oportunidad bellísima y creo que muchas veces la desperdiciamos. Noten lo que dice el primer versículo. El primer versículo dice, oídme, oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. El Señor le dice a las costas, a las naciones que deben escuchar este mensaje, que necesitan entender lo que Isaías estaba tratando de comunicar. No muchos han escuchado, no todo el mundo ha entendido este mensaje. Israel tampoco lo entendía en su momento. Recordemos que Israel estaba pasando en un momento de adversidad. Recordemos que eso fue por parte de su infidelidad, de su falta de amor, de obediencia a la palabra, de su incredulidad, de su propia idolatría. Y Dios les trae un mensaje a ellos en medio de unas circunstancias para animarlos y ayudarles a entender que lo que ellos escucharon, lo que ellos entendieron acerca de ese siervo era suficiente para ellos como su esperanza, a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo, pero que tenían que proclamar su advenimiento. Israel era responsable de llevar esa noticia a las otras naciones. ¿De quién era el siervo del Señor? El Señor dice a las costas, a las naciones, ¿quién debe escuchar? Como Israel debió ser el vocero del siervo, así debe ser cada miembro de la iglesia. Pero recordemos que Israel fracasó. Israel fracasó en hacer esa tarea, en cumplir esa tarea de llevar el mensaje. ¿De qué está hablando ese mensaje? Sino del Mesías. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Acabamos de celebrar eso. Acabamos de celebrar la Navidad, acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús. Y parece que ya todos damos por sentado que todos sabemos lo que pasó el 24. Pero ¿es eso lo que quiere el Señor o la forma en que el Señor quiere que celebremos nosotros el nacimiento de su Hijo o la encarnación de su Hijo a este mundo? Déjenme hacerles una pregunta y voy a hacerles la pregunta, pero no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes en esta Navidad, en este diciembre, han compartido el Evangelio, esta noticia del nacimiento de Jesús a una persona que no lo conozca?
¿Sabe? Creemos que es suficiente con que nosotros lo hayamos escuchado, que nosotros lo entendamos. Pero si Dios nos permitió a nosotros escuchar acerca del nacimiento virginal de Jesús, es por una razón, ¿no creen? Y no solamente es para que lo celebremos, sino para que lo anunciemos, para que lo proclamemos. Sin conocerlos a ustedes, yo sé que ustedes, cada uno, deben tener familia que no es cristiana. Y la única forma de que estas personas que no son creyentes o que no son salvadas por la gracia del Señor lo sean, es que escuchen y entiendan lo que ocurrió en Belén cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó y vino a este mundo. Y nosotros pasamos eso por alto, ¿sí? Hermanos, hay una gran oportunidad de celebrar. Y no estamos limitados a una fecha, porque algunos ya están pensando, ay, pastor, me hubiera dicho eso la semana pasada. No, no estamos limitados a una fecha. Sabemos que esa fecha no es la fecha en que nació Jesús. Pero si tenemos que pensar en una fecha, tenemos una gran oportunidad para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Miren lo que dice el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda. ¿Saben quién está hablando? El mismo Señor está hablando. Y él dice, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con las sombras de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Esa es la belleza de la palabra, como Dios nos muestra quién es nuestro Salvador y lo que Él vino a hacer. Y cómo Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Pablo allá en Efesios, tenía predestinado a Jesús para venir a este mundo para salvarlo. Y nosotros que hemos entendido algunas de estas cosas, nos callamos. ¿Cuántas personas han escuchado de Cristo por ti en el 2021? Esto me reta a mí mismo, pensar en cuántas personas les he compartido de Cristo. No cuántas personas he invitado a la iglesia. No cuántas personas se han enterado de que yo soy cristiano. Cuántas personas tú les has comunicado el evangelio. Le has dicho a esas personas quién es del que habla Isaías, del que estaba en el vientre de esa madre, de la fundación del mundo. ¿Quién es ese que tiene la boca como una espada aguda? En palabras del mismo Isaías, Isaías dice de esta forma, que todos los pueblos deben saber quién es el Mesías. Sus palabras deben ser suficientes para dar fe a un mundo perdido. El autor del libro de Apocalipsis, que es Juan, al hacer su descripción de la visión que tuvo del Hijo del Hombre de Dios, dice, de su boca salía una espada de dos filos, quizás como lo dice el autor de los Hebreos, refiriéndose a quién. No era Israel, era al Mesías, era a Jesús, al Salvador que él conoció, hablando del autor de Apocalipsis. Él quiere que el mundo sepa que él vino al mundo como un hombre nacido de mujer. Eso es lo que Dios quiere. Pero la gente no sigue sin entender eso. El miércoles que estuvimos aquí hablando de la encarnación de nuestro Salvador, entendimos una cosa, y es que la mayoría de personas o ven a Jesús, el nacimiento de Jesús, como un hombre, pero no han entendido la otra parte de la naturaleza de Jesús, que Él es Dios mismo. Y hasta que no entiendan esas dos verdades, esas personas no van a entender el Evangelio. Y cada año estas personas, entre comillas, celebran el nacimiento de Jesús. Y nosotros las vemos desfilar frente a nosotros, pero no hacemos lo necesario para compartirles quién es el Mesías, quién es el siervo del Señor. Dios pudo haber formado a su hijo de una forma diferente, como lo hizo con Adán, quizás, con el barro y soplar aliento de vida, pero él quiso que fuera a través de una mujer y lo hizo simplemente para cumplir sus promesas, sus palabras dadas desde Génesis capítulo 3. Aunque solamente
9 de 10 países, y son 194 países en el mundo, no celebran la Navidad. Eso significa que todos no entienden que Jesús existió o preexistió antes del nacimiento virginal. Solamente 9 de 194, o algunos dicen que 10, de 194 países que hay en el mundo no celebran la Navidad. Quizás es más fácil llegar a ellos, ¿cierto? Porque los otros creen que ya saben la noticia de cómo nació Jesús, del Salvador del mundo. Y tienen cosas preconcebidas acerca de Jesús. Pero lo cierto es que hay un mundo allá afuera que todavía no ha escuchado esa noticia. Isaías quiere que todos los pueblos alaben al Señor, que es el siervo. Ese siervo que vino al mundo con un nombre, como un hombre nacido de mujer. Aquel Mesías siervo personifica a Israel, quien debía ser el instrumento de Dios para las naciones. Vimos eso en el capítulo 41, en el versículo 8, cuando Dios escoge a este pueblo. Tú eres mi siervo, le dice a Israel. Israel fracasó en esta tarea. Miren el capítulo 42. Recordemos esto que leímos en el capítulo 42, el versículo 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre oídos y no oye. ¿Será que está pasando lo mismo con la iglesia hoy día? ¿Será que nos estamos haciendo sordos y ciegos al mensaje? Y estamos simplemente esperando que otros proclamen esas verdades, que otros celebren esas verdades, que otros compartan esas verdades del Evangelio. Tenemos que hacer una reflexión a la luz de lo que Isaías está diciendo aquí. La condición espiritual de Israel era esa: ciegos, sordos. En 2 mensajes anteriores, rebeldes, mundanos. Ese fue el resultado. Pero debemos preguntarnos también si así somos nosotros, rebeldes, mundanos. Y seguramente vamos a encontrar la respuesta a eso si no estamos proclamando el advenimiento de Jesús, si esa noticia no sigue siendo relevante para nosotros. Pensemos en algunas aplicaciones en estos 3 versículos. Si usted no vive una vida rendida a Dios, no piense que de alguna forma usted está glorificando a Dios. Si usted está fracasando también como fracasó Israel en su confianza, en su fidelidad a Dios, lo más posible es que usted no esté adorando a Dios. Y por ende, usted no pueda celebrar lo que Él ha hecho. Que usted esté buscando otras formas de celebrar porque lo que usted ha escuchado no es suficiente para usted. Si no tenemos una vida constante de arrepentimiento, no esperemos que Dios sea glorificado. Creo que quien ha entendido el advenimiento de Jesús, su nacimiento, y si Él ha nacido en el corazón de cada persona y lo ha hecho una nueva criatura, la naturaleza de esa persona ahora es ser una persona que vive en constante arrepentimiento para Dios. A mí eso en sí mismo me da esperanza y me da ánimo, porque nos arrepentimos para la salvación, pero el Evangelio también nos comunica y nos dice que Dios es fiel y quiere perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos, y eso habla de la necesidad de tener vidas arrepentidas continuamente ante el Señor para poder celebrar. Pero usted deje de arrepentirse. Primero va a perder el gozo del Señor y luego no va a tener motivos para celebrar. Tenemos que tener vidas de arrepentimiento para que entonces podamos celebrar quién es el siervo del Señor. El verdadero conocimiento de Jesús no solo lo debe impulsar a hablar de Cristo, sino a vivir por Cristo, a vivir para Él, porque Él es el siervo. Y es curioso que el Nuevo Testamento nos llame a nosotros también siervos, ¿verdad? Esclavos suyos somos.
Y eso implica un rendimiento de nuestra vida, de nuestra voluntad al Señor. No es creer en Jesús y ponerlo en un rincón de nuestro intelecto o de nuestro corazón. No, es que Él sea lo que más predomina en nosotros. En palabras de Juan el Bautista, que nosotros menguemos y que Él crezca. Y cada año tenemos que hacer una evaluación, cada día, cada mes tenemos que estar pensando en cómo Dios, cómo el Evangelio, cómo el nacimiento de su Hijo nos está transformando. Porque Pablo dice que esa obra no ha terminado. La obra no termina cuando usted recibe la salvación, la obra empieza y de ese momento en adelante empieza una vida de santificación y no termina hasta que Cristo venga como el siervo escogido por Dios. Miremos el versículo 4 ahora. ¿Cómo podemos celebrar quién es el siervo del Señor? Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Aquí en el versículo 4 vemos cómo el siervo expresa su frustración. Algunos creen incluso que se trata de Isaías y podría aplicarse en cierta forma también a Isaías, porque ustedes saben que el ministerio de Isaías fue extenso y sintió como la mayoría de los hombres que Dios ha considerado siervos suyos también cierta frustración en el ministerio. Pero recordemos que también en el Nuevo Testamento vemos algo de eso en la persona de Jesús. El versículo 4, al mismo tiempo que reconoce que los propósitos divinos frustran, también reconoce que se cumplen, ¿sí? Se cumplen. Y lo vemos ahí en la segunda parte del versículo 4. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Vemos esos dos. Y entonces aquí hay un segundo encabezado. Y el segundo encabezado de cómo podemos celebrar quién es el siervo del Señor es aplacando las frustraciones con la justicia divina. Aplacando las frustraciones con la justicia divina. Yo sé que en este mundo estamos llenos de circunstancias y cosas que no quisiéramos enfrentar en esta vida. Pero cada siervo de Dios, ¿han visto la historia de Isaías a lo largo de la predicación de Isaías? Cómo este pueblo sufrió, ¿verdad? Pero hermanos, es que esto no se trata de vivir bien aquí en este mundo. No, se trata de la promesa futura, del reino que nos espera. Si nosotros esperamos que la película empiece bien y termine bien, es una mala película, ¿cierto? Las buenas películas solamente tienen un final feliz y la nuestra no ha terminado. El desenlace de todo lo que conocemos del sufrimiento del siervo, del pueblo del siervo, no ha terminado. Nuestra esperanza no está en este mundo. Lo lamento si lo decepcioné esta mañana. Ay, pastor, yo pensé que este año iba a ser diferente. Pueden ser que muchas cosas sean buenas, que obtengamos muchas bendiciones del Señor. Como dice ahí el versículo, recompensas de Dios. Pero todas ellas son inmerecidas. Lo que merecemos en este mundo es castigo, es fuego eterno. Ay, ay, ay. Eso es lo que dice la Biblia. Que somos pecadores y que la ira de Dios debería caer sobre nosotros porque somos pecadores y Él es santo, justo y eterno. Pero recibimos más de lo que merecemos. Obtenemos mucho más de lo que merecemos. Entonces el siervo expresa su frustración y al mismo tiempo reconoce que los propósitos divinos se van a cumplir. A pesar de todas las frustraciones, que usted tenga, que su segundo nombre sea Job, no importa. El propósito de Dios siempre se va a cumplir y lo sabremos cuando estemos en Él. Algunas aplicaciones, la tarea del ministerio, y todos tenemos un ministerio por si no lo sabían, la tarea del ministerio puede ser frustrante, pero al mismo tiempo puede traer mucho gozo. Porque en ningún lado de la Biblia nos dice que ser parte de una iglesia o estar en el ministerio es pura paz,
gozo y amor. No, al contrario, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y uno mira las enseñanzas del Nuevo Testamento, que generalmente son para la iglesia, y ve iglesias luchando con muchas cosas. Y es la forma en que Dios ha ido perfeccionando a través del tiempo a su pueblo para cuando estemos en su presencia. De eso habla nuestra santificación. Jesús también expresó la frustración de sus discípulos al no tener fe. ¿Recuerdan eso? Bueno, varias veces ocurre esto en el Nuevo Testamento, pero una de ellas con un joven que quería ser sanado. En el Mateo capítulo 17, el versículo 17. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Sus discípulos no pudieron sanar al muchacho. Pero yo me pregunto si esta fue la única y sigue siendo la única vez que Jesús hizo o hace esta pregunta en el presente. Generación incrédula. Bueno, está hablando de otra generación, ¿cierto? No está hablando de esta. Generación incrédula, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Wow. ¿Sabe que no hay algo más, algo que desagrade más al Señor que la incredulidad de un pueblo? Un pueblo que no ha entendido la razón por la que Cristo vino a este mundo. Un pueblo que se enfoca tanto en sus frustraciones que no alcanza a ver la justicia divina de Dios y sus propósitos y sus planes eternos. Porque está tan enfocado en este mundo que solamente está pensando que le vaya bien en este mundo. Porque no logra ver, no levanta sus ojos para ver el plan de Dios, para ver los planes de Dios. Su justicia debería ser suficiente. Pero ahí otra vez dice, y en Isaías el capítulo 59 dice, hablando de las recompensas, en el versículo 18, no tienen que ir allá, yo lo leo, dice, conforme a los hechos, así él pagará su furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. Así dará Señor su pago. Y sabemos que hay un tiempo en el que Dios habla en que la iglesia recibirá sus recompensas. A mí me gusta como el pastor Jonathan lo dice siempre, cada vez que uno hace algo por la iglesia, él dice que el Señor tiene una corona para nosotros, ¿cierto? Y generalmente es porque Él no lo quiere hacer. Pero es verdad, Dios nos recompensa inmerecidamente. Pero no estamos pensando en eso, ni esa debe ser nuestra motivación. Yo creo que debe ser suficiente con que nosotros entendamos que su justicia es superior al fracaso, a las demandas que implique servir y vivir para el siervo sufriente. Eso debe ser suficiente. Mi causa está delante de Jehová. Todos los sufrimientos, hermano, que podamos pasar en este mundo por causa del Señor están delante del Señor. Y entonces ese sufrimiento tendrá valor, tendrá sentido, tendrá propósito. Pero si no, creo que no veremos propósito alguno. Miren cómo dice el versículo 6 en la Nueva Versión Internacional. Les pagará según sus obras. A las costas lejanas les dará un merecido furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Proverbios también dice en el capítulo 14, todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Cuando pensamos otra vez en quién es nuestro siervo, cómo lo adoramos a Él, cómo celebramos lo que Él hizo, tenemos que ir más allá de nuestras frustraciones personales, de lo que usted esté viviendo, de su estado anímico, de su falta de fe. Tenemos que seguir caminando con los ojos puestos en el autor, en el consumador de nuestra fe. De lo contrario, nos vamos a estancar. Vamos a ser como este pueblo que sufrió unas consecuencias, que estuvo cautivo en Babilonia. Yo creo que muchos de ellos estaban pensando en lo que estaban escuchando y no lograban entender que esto era para ellos, especialmente por las circunstancias en las que ellos se encontraban. Miren el versículo, ahora el versículo 5 al versículo 7. Y aquí miramos el tercer encabezado, cómo podemos celebrar quién es el siervo del Señor.
Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregar a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Estos versículos nos ayudan a ver que el siervo en este pasaje no puede ser Israel, porque tiene características de un redentor. Aquí dice textualmente que es el siervo sufriente, es el Mesías, quien es el único que puede ocupar el lugar del redentor. Aquí continúa hablando Dios para hablar de su misión que se debe completar en su segunda venida. Podemos ver eso en otros profetas. ¿Y cómo le fue a Israel en esta tarea? Aquí vemos el tercer y último encabezado. ¿Cómo podemos celebrar quién es el siervo del Señor? Siendo parte de la misión en la que Él nos involucró. Y eso me hace pensar en la forma en que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras vidas, incluso a los que hacen parte de una iglesia, a los que son miembros de una iglesia. Porque si ustedes piensan en Israel, ahí tenemos un cuadro de cómo les fue a ellos. Pero otra vez tenemos que aplicar eso a nosotros y preguntarnos cómo nos está yendo a nosotros. Yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cómo suena eso? En la nueva versión internacional lo dice así. Para que seas luz hasta los confines de la tierra. Esta es la misión que Dios le dio a Israel y que ahora tiene que ocupar el siervo porque Israel fracasó. Y los ojos de todo el mundo deberían estar puestos en el siervo porque es el único que trae esperanza, quien no fallará en cumplir esta misión de traer salvación a todos los perdidos. Israel no lo proclamó. Israel fue idólatra, ya lo mencionamos. Pero ahora Jesús, como siervo, va a hacer que todos los ojos se pongan en él. Como dice el Nuevo Testamento, que toda rodilla se doble y confiese el nombre del Señor. Vemos entonces aquí cómo le fue a Israel. Podemos ver por qué el siervo no puede ser Israel, pero también vemos algo de la salvación. Ellos pudieron pensar que esto era una broma, porque ellos estaban en medio de un cautiverio, que era simplemente un chiste, que esto no tenía que ver con ellos. ¿Cómo ellos podrían ser la salvación si ellos mismos no podían salvarse? Si ellos mismos estaban cautivos. De pronto era la idea como de un papá cuando su hijo fracasa en hacer algo, ¿cierto? ¿Han visto eso? Que el papá trata de, no, papito, está bien, sigue, adelante, lo hiciste bien, pero ha fracasado. Y yo creo que ellos pensaban de esta forma. Solamente nos está trayendo motivación, ánimo, porque estamos en medio de la inmunda y Él quiere sacarnos de las cenizas. Pero la verdad es que el mensaje tenía que entrar no solamente por sus oídos, sino llegar a su corazón. Su ministerio aquí es el ministerio de Israel, en el cual fracasaron ellos, tenía dos aspectos. Uno, restaurar el remanente de Israel. Y esto es semejante a lo que encontramos en otras porciones de la Biblia, cuando Daniel, por ejemplo, habla de la 70ª semana, que tiene que ver con la tribulación. Y solamente hasta que ocurra esto, es que se van a cumplir todas estas promesas de restauración. Esto no se ha cumplido en su totalidad. Está por cumplirse. Pero la otra parte del ministerio es ser luz a las naciones, llevando la salvación hasta lo último de la tierra. Y saben, yo me asombro de que cada vez hay menos interés en las personas, en el pueblo cristiano, en las misiones. Hay menos personas preguntando cómo ser un misionero. Hay menos
agencias misioneras, hay menos personas levantando la mano para atender al llamado de proclamar al Mesías, de llevar su mensaje, o como hemos escuchado aquí, de ser parte de esa misión que tiene Dios para el mundo. Cada vez hay menos personas interesadas en esto. Y una razón en particular es porque nosotros mismos no disfrutamos de lo que hemos recibido en el Señor. No sabemos celebrar eso en sí mismo porque no vemos la magnitud de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ayer estaba hablando con mi esposa y estábamos recordando quiénes éramos sin Cristo. Y nuestras cabezas se sacudían todo el tiempo. Wow, y decíamos gracias al Señor, porque tuvimos la oportunidad de conocer al Señor entre los 20 y 22 años, para no ser muy exactos si ustedes no saquen cuentas. Y uno decía, la peor época de nuestra vida en aquella época fue de los quizás 17 a los 22 años. ¿Cuánto tiempo hay? 5 años. Pero yo le decía a mi esposa, imagínate ¿qué hubiera sido de nuestras vidas otros 5 años sin el Señor? Wow. Quizás no estaríamos aquí. Pero al recordar eso, hermanos, y ver del fango donde nos sacó Dios, wow, uno no tiene otra cosa sino que alabar, celebrar que somos sus hijos, que somos parte de la iglesia, que todas las frustraciones, que todo el esfuerzo, que todas las lágrimas, que si usted invierte su propia vida para el Señor, habrá valido la pena. No hay ninguna otra cosa que tenga más valor que ser parte de la misión de Dios. Y si usted es parte de una iglesia, gócese de eso. Y si no es parte de una iglesia, queremos que sea parte de ella. Eso es lo que el Señor quiere, que usted sea parte de la iglesia. No que venga regularmente a la iglesia, no. Es que si usted viene a la iglesia, pero no es parte de la iglesia todavía, no es parte de ella. Queremos que usted sea parte y por eso voy a hacer aquí una cuña. Tenemos un par de cursos que le pueden enseñar, que le pueden ayudar para que usted se comprometa con su iglesia, para que usted se comprometa con el siervo, con la misión del siervo. Y sus frustraciones tengan algún sentido, algún valor en esta vida para la gloria del Padre. Pero no lo vamos a lograr otra vez si no entendemos eso. Y yo creo que estamos en un punto importante, y ya con esto estoy terminando, estamos en un punto importante del año donde podemos evaluar y proyectar lo que queremos hacer el próximo año. ¿Qué es lo que pasa en estas épocas del año, cierto? Empezamos a pensar qué queremos hacer el próximo año, hasta dónde queremos llegar. Pero piense si Dios está ahí en el primer plano en su vida. Piense si Él está en el primer plano en su vida. Porque quizás usted está haciendo una lista o unos planes en donde Dios no está. Quizás ahí en algún lugar. Pero Dios debe ser el primero. Israel lo aprendió y su propia experiencia y la historia nos lo enseña. Y la iglesia también. Y Dios quiere ser el protagonista de nuestra noticia para que celebremos quién es Él, quién es su Hijo, que Él es el siervo encarnado que vino a morir por nosotros, que merece ser proclamado, compartido y que todas las frustraciones valen la pena por Él para que finalmente seamos parte de su misión, de su plan eterno de salvación, la salvación que Dios trae a este mundo. En ocasiones pienso, ¿cómo puede venir una bendición a mi vida y convertirse esa bendición en algo contrario a lo que Dios nos ha dado? Yo no sé ustedes qué vivieron este año, el año 2021, pero sé que muchos lloraron, perdieron personas, estuvieron en la clínica, pasaron cosas que queremos quitar, que no podemos contar como bendiciones, pero quizás fueron sus mejores bendiciones, sus mayores bendiciones. Porque fueron el momento en que usted se acercó más a Dios, el momento en que usted dependió más de Dios, el momento en que usted puso más su confianza en Jesús. Y yo no quiero ser pesimista y que nadie tenga que pasar por lo mismo que pasó este año, porque encuentra en su salvación, en lo que Cristo hizo, las razones suficientes para venir a su iglesia, para adorarlo a Él, para vivir para Él.
Que no sea como el pueblo de Israel, que debió ser castigado una y otra vez para aprender quién era Dios y que todo tenía que ver con Dios y la gloria de Dios. No. Que sea a través de su misma experiencia que usted pueda obedecer a Dios y servirle a Él. ¿Somos parte de esa misión de Dios? ¿Cómo podríamos participar de la misión de Dios? Piense en esas preguntas. Siempre hay un lugar, siempre hay algo que Dios quiere que usted esté haciendo. Si Dios lo puso dentro de su pueblo, le dio una salvación tan grande como la que tenemos, es por una razón divina. Y usted es un instrumento de Dios y Él quiere usarlo. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por escuchar tu palabra. Cuando vemos el mensaje que Isaías trae a Israel, Señor, y vemos cómo aparece el Mesías en medio de esta escena, Señor, no podemos entender cómo los judíos o muchos de ellos se niegan a creer, Señor, todavía que Cristo vino a este mundo, que el Mesías, que el Verbo se hizo carne. Pero Padre, también en la realidad de muchos otros que no son judíos, la realidad de que no hemos abierto los ojos y no hemos rendido o no han rendido sus vidas a Jesús, al siervo tuyo, al Hijo tuyo, al Dios hecho hombre. Señor, tenemos tantas razones para adorarte, para alabarte, y no podemos estancarnos en las frustraciones. No podemos seguir vagando por este mundo, Señor, sin ser parte de lo más extraordinario que puede haberle ocurrido a la humanidad, y es de que hayas revelado un plan de salvación y que seamos tus instrumentos. Esta noticia no tiene precedente, Señor, y lleva 2000 años siendo o más anunciada, y hasta hoy sigue siendo y teniendo la misma importancia, Señor. Porque la vida de muchos necesita ser cambiada a través de este mensaje de que Cristo vino a este mundo, se hizo un siervo para morir en la cruz, cargar el pecado de los incrédulos, de los idólatras, aceptar su perdón, morir en la cruz, pagar su deuda y resucitar al tercer día para darles una vida nueva en Cristo. Esto, Señor, es lo que le ha dado sentido a nuestras vidas. Y oramos, Señor, que lo que queda de este año y al empezar el nuevo año, Señor, podamos tener nosotros en cuenta quiénes somos como hijos tuyos. ¿Quién es el siervo del Señor a quien debemos adorar? Padre, que la próxima vez que durante estas fiestas de fin de año encontremos a alguien sin esa confianza en Jesús, no dejes que pase esa oportunidad, Señor, de hablarles de tu Hijo. Danos las palabras, la motivación correcta para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Oramos, Señor, que ahora que vamos a salir, Señor, nos permitas tener un buen resto de día, Señor, usar bien el tiempo y vivir para tu gloria. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.